Dios te bendiga en esta tarde, así que hemos cambiado de equipo, vamos a ver si podemos salir. Estoy con el celular del apóstol. Y bueno, quiero que sigan avisando si es que sale, cómo estamos. Así que por lo que veo sale, pero dice que la voz salía entrecortado. Mira, yo tenía hoy un estudio para hablarte de la madurez espiritual, lo cual muchos se preguntan, yo no sé, no entiendo, no sé qué. Yo creo que cuando hay un interés especial, un interés por conocer las cosas de Dios, que en este tiempo sí tiene que haber un interés. ¿Y cómo sé si está saliendo? ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias, Joana. Estaba todo pi, 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 pi. No era yo, era el enemigo. Así que bueno, vamos a ir al estudio, así no perdemos tanto tiempo. Gracias por avisar, gracias. Está bueno que hablemos porque esto anda así, ¿viste? Y yo me acuerdo que a muchas siervas y a muchos siervos les pasa, ¿no? Que se entrecorta. Y alcanzando la madurez es el título, ¿no?, de este estudio. Y empezamos con, les decía que en sanidad interior es importante que nosotros maduremos, que nosotros entendamos de que hay algo que sí tenemos que hacer en nuestras vidas. Y a través de la palabra y a través de lo que Dios estipuló para nosotros, ¿sí?, su palabra, que es viva y eficaz y es poderosa para destruir toda fortaleza. Y mira qué tremendo, que dice que la palabra también es medicina para toda carne. Es medicina, nos sana, por cuanto nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Porque dice, entendemos que en ella está la vida, en las escrituras, la palabra de Dios. Dios dijo, la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida, es salud, es alegría, es felicidad. Depende cómo nosotros entendamos que el espíritu nace de nuevo, pero el alma, que es el asiento de las emociones, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en esa, transformar nuestra vida en el Señor, transformarnos, ser transformados para poder madurar, crecer, trabajar en nuestra mente. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis conocer las cosas agradables y hermosas y agradables que Dios tiene para nosotros. De esa manera, transformando nuestra mente, no diciendo, yo tengo la razón, yo tengo esto. Y aún cuando tengamos la razón, nuestra razón es Cristo. Por eso muchas veces tenemos que meditar y tener control y dominio en cuanto a lo que vamos a hablar, a lo que vamos a decir, y aún en el pensamiento. Porque aún el pensamiento tiene que ser liberado. Porque hay pensamientos que nos traen desánimo, que nos traen desaliento, aunque no lo hayamos proferido lo que pensamos, aunque no lo hayamos dicho, está el pensamiento, porque del pensamiento se transforma, ¿sí?, verdaderamente un hecho después, ¿sí? Por eso es que tenemos que quitar el mal pensamiento, el desánimo, el desaliento, todo aquello, esa tristeza, esa angustia, esas preguntas que tenemos y que Dios tiene todas las respuestas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si empezamos a entender que tenemos que trabajar en sanidad interior? Muchos no creen en sanidad interior. Dicen, Dios ya hizo todo y Dios va a seguir haciendo. O Dios cambia mi carácter. Y Dios dice, yo te di los frutos del Espíritu Santo. Dios nos dio el fruto del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que paz, mansedumbre, templanza, que si no tenemos dominio propio no podemos tener paciencia ni templanza. El dominio propio nos lleva a que verdaderamente cuando el espíritu del príncipe se exalta sobre nuestras vidas, nosotros no dejemos nuestro lugar y no ignoremos las maquinaciones de Satanás.
que el diablo mismo necesita que nosotros le demos un lugar, que le demos el lugar que no le corresponde, pero eso te corresponde a ti, verdaderamente entender. Si yo tengo que dejar el rencor, si yo tengo que dejar la falta de perdón, la raíz de amargura en el corazón que me está debatiendo, que me aleja del mundo, sabe que el pecado no confesado origina la no comunión con Dios y con los hombres. Nos aparta. Por eso es importante lo que decía el salmista David, allí que él decía, examina, oh Dios, mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Guíame por el camino de la rectitud. Qué oración humilde, qué humildad. Date cuenta que debemos examinarnos, saber cómo está nuestra vida espiritual con Dios, más en estos tiempos, que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Los demás tienen que ver un cambio. Mira, si hay algo que me enseñó en sanidad interior es que verdaderamente yo tengo que tener dominio propio, tengo que tener un control en mi vida. Y no dar rienda suelta, aunque me muerda, aunque me coma las uñas, y esperar a ver lo que Dios va a hacer. Y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria y vas a ganar muchas almas así. Y principalmente nuestra familia, porque todo comienza por casa, ¿sí? Así que es importante. Yo ayer te hablaba de la oración. Muchas personas dicen, pero yo no soy pastora, yo no soy profeta, yo no sé orar. No, yo quiero decirte que ahí donde tú clamas con dolor en tu corazón, ahí donde le dice Dios, como la mujer está del flujo de sangre, probé tantas cosas y no logré absolutamente nada. Y esta mujer del flujo de sangre que está en la Biblia, ella tomó el desafío de buscar a Jesucristo, sí, porque escuchó hablar de Jesús. Entonces ella salió a su encuentro y ella dijo algo: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré salva, seré sanada, porque si tú eres salva, tú eres sano, che. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Dice, no habrá enfermos en mi pueblo. Ahora, es importante que en este tiempo de pandemia, al cual Dios permite que su pueblo, que su iglesia, que sus líderes, que sus pastores se encierren a solas con Él. Porque hubo un tiempo en el cual estábamos con tanto trabajo y no teníamos tiempo de entrar en su presencia. Sí, nos pasa a los pastores, a los siervos, a los profetas. Hay propagandas del banco, sí. Se mete cualquiera en internet. Así que por eso te decía, qué importante que empezar a conocerme. Oh Dios, muéstrame mi grado espiritual, muéstrame aquella cosa que yo no veo, que hice mal, para no hacerlas más, dijo Job. Qué lindo que nos lleva todo esto. Aquellos, a los antiguos, a los que verdaderamente nos son de testimonio para nuestras vidas, ¿sí? Para no repetir aquellos pecados que cometieron los antiguos, o aquellas cosas lindas que también podemos rescatar de los antiguos. Así que muy bien, vamos a ir al estudio. Vuelvo a repetirte, esto es sanidad interior y liberación. Es personal. Muy importante que tu relación seas tú con Dios. Pero que no me ayudan a orar, que mi esposo no me ayuda a orar y que él y siempre reclamando. No. A ti, mujer, te digo que hay una palabra que dice: la mujer sabia edifica su casa. No dice el hombre sabio edifica su casa. Así que la mujer tiene por todos los medios esa sabiduría que Dios le da a través de la palabra, para ser una buena esposa, para ser una esposa complaciente, ¿sí? Pero muchas veces nos queremos subir arriba, ¿sí? De nuestros esposos. Hay que tener mucho cuidado. No funciona así, no funciona.
Es tan importante honrar a nuestros esposos. ¿Mm? Y tú me dirás, sí, pero porque vos no sabés quién es mi esposo, él viene de trabajar, viene alcoholizado, me pega, todo. Pero yo vuelvo a repetirte, la mujer sabia, la mujer de Dios, es una mujer que clama y Dios oye. Y ahí viene que verdaderamente si tú le clamas a Él, Él va a hacer la obra en tu esposo, Él va a hacer la obra en tu hijo, en el cual quizás está en otros caminos. Quizás tú dices, se está perdido, y cuidado con lo que habla nuestra boca, porque no vuelve vacío tampoco. Tanto las cosas buenas como las cosas malas que salen de nuestra boca, esas cosas son las que se va a hacer. Tú no tienes que maldecir, sino bendecir a tus hijos. No importa en el lugar donde se encuentren, sino declarar que ellos son hijos de Dios, siervos de Dios. Y quizás te dicen, pero vos estás mintiendo. No, yo estoy viendo lo que Dios me dijo que van a ser mis hijos. En este caso, de la forma que yo les sirvo. Me trae convicción de que puedo gritar, llorar, orar y clamar y gemir delante de Dios para decirle, oh Dios, yo sé que tus promesas son para el hoy, para mañana y para el ayer y para todo, porque Dios es ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Su mano no se ha cortado para sanar, para liberar y aún para prosperar, che. Así que también no se trata de jugar a una quinela o ir a un bingo para ser prosperados. Cuidado con eso, ¿sí? Eso se llama juego de azar y no nos es permitido. Ahora, le estoy hablando a la iglesia que quiere ser santificada, que quiere ser renovada, que quiere alcanzar la madurez con Dios, a esa iglesia. No a las que ya tienen dispuesto de decir, yo quiero este evangelio, pero no me digan lo que tengo que hacer. No, no es así. Yo llevo a eso, a rebelión, a orgullo y a un absolutismo, ¿sí? Yo soy absoluta y punto, y no me digan nada de lo que tengo que hacer. Es tremendo eso. Así que si queremos verdaderamente que Dios sobre nuestras vidas, Él habló de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para recibir las promesas de Dios? Ser personas sumisas, ser personas que verdaderamente, ¿sí? Verdaderamente que, ahí está, también estoy con el tema de las canciones, sí. Así que muy bien, estamos en vivo, así que pudimos salir, no podíamos alcanzar a salir, así que estábamos ahí renegando con todos los equipos. Estoy con el celular del apóstol, tengo el iPad aquí, tengo mi celular de este lado. Así que entonces hay un problemita en el iPad. Pero no importa. Entonces, alcanzando la madurez, es importante. Vamos a ir, toma nota. Ahí te vas a dar cuenta el grado de espiritualidad que tú estás transitando. ¿Tú quieres saber cómo estás en la presencia de Dios? Ahí está. ¿Sí? Aquí está, en la palabra. En lo que tú te sometes a cambiar. Ahí está. Una persona espiritual, dice, la persona espiritual juzga todas las cosas, más la espiritual no es juzgada de nadie. Así que, ¿quieres estar de este lado o del otro lado? Yo escucho y me llaman muchísima gente y quiero que estés orando y que, por favor, intercedas por esta pandemia de la salud mental. Hay mucha gente que no está bien, no solamente espiritualmente, sino que no está bien mentalmente. Y eso nos pasa cuando nosotros no conocemos las Escrituras, cuando no conocemos lo que Dios está hablando a través de la palabra. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere, ¿qué quiere decir? Que vas a tener situaciones que vas a transitar, que vas a tener problemas matrimoniales, que vas a tener problemas con tus hijos. Pero por sobre todas las cosas, quiero decirte algo. Dice, yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Él nunca se alejó. Él nunca te dejó. Él está ahí, ahí. Aun cuando lloras en tu corazón, sin proferir palabra, Dios te conoce. Esa angustia por la cual estás pasando. Pero una oración del corazón, Dios hace una transformación en un segundo, porque Dios es Dios. Dice, yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Así que levántate, quizás estás acostada, quizás estás enfermo, quizás te quedaste sin trabajo. Y tú dices, ¿y ahora qué? ¿Acaso no decías que Dios estaba contigo? ¿Acaso no hablaste y dijiste, mi Dios es el dueño de toda mi vida y de mi cosa? Y sigue siendo dueño, a pesar de que se te cerraron puertas. Él sigue siendo Dios. ¿Y qué es lo que apresura su palabra? Sino que nosotros descansemos. Descansamos y creemos en Él. Muy bien, alcanzando madurez el título. Y vamos a Hebreos 5:14. Alcanzando madurez. No te olvides, anótalo. Y es el primer libro de Hebreos 5:14. Y dice así la bendita palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el alimento sólido, la comida sólida. No podemos vivir tomando lechita solamente. ¿Sí? No podemos estar inmaduros en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Nos lleva a madurar, pero eso depende de nosotros. Así que muy bien, este es el primer libro de Hebreos, pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú conoces la Escritura, cuando tú lees la palabra y tú dices, pero no hay nadie que me la enseñe. Mira, no hay nadie mejor que el Espíritu Santo que te da la revelación, porque si Dios ve el interés, ¿sí? Jesús ve el interés que tú tienes por saber todas las cosas, y tú tienes ese interés de crecer, de madurar, de ser diferente, entonces Dios se va a manifestar y te va a sorprender, te va a sorprender. Él está ahí donde tú lo llames, donde tú le clamas. Entonces, a Hebreos 5, y vamos a Filipenses 3:12. Filipenses 3:12, y nos dice así la bendita palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas. A veces nos quejamos por todo, y muchas veces cuando lo hacemos para Dios la recompensa es muy grande. Y la queja genera negatividad, y la negatividad genera enfermedad, y la enfermedad, no te digo lo otro, el final, ¿sí? Así que es el orden ahí, tenemos que estar continuamente liberando nuestra mente de todo asedio del enemigo. Hace todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, ¿sí? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo a los filipenses, hablando. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio
y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué hermoso, cómo Dios nos lleva a ser alegres, felices. Che, hay una alabanza que siempre me agradó y que siempre la cantamos, aunque me digan, pero es vieja, cuando Noé bajaba del arca. Cuidado. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cantar, alabarle al Señor. Muy bien. Entonces, seguimos en Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Muy bien. Primera de Corintios 2:9, pero me parece que aquí me olvidé de anotarlo. Pero Primera de Corintios 2:9, Primera de Corintios 2:6. Vamos a Primera de Corintios 2:6. Y dice así la bendita palabra del Señor. La revelación por el Espíritu de Dios. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y dice así en el 9, ¿sí? 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchos dicen, es que Dios no me revela nada, es que Dios no siento nada. Y vos sabés que no se trata de sentimiento ni de sentir. Se trata verdaderamente de un corazón contrito, humillado, el cual verdaderamente espera que la respuesta de Dios y escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida. Si yo no conozco la palabra de Dios, voy a ser muy, muy vulnerable y muy fácil de engaño. Y en este tiempo el engañador ya está entre nosotros. Así que es tan importante conocer la palabra de Dios, es tan importante conocer el mensaje de Dios, las condiciones que Dios determinó para ti, para mí. ¿Para qué? Para que en los días postreros nosotros podamos decir, he crecido y he peleado la buena batalla de la fe, como decía el apóstol Pablo. Así que es importante todo esto. Voy a tomar un poquito de agua porque me estoy quedando... Muy bien, y en el versículo del capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló, Dios nos las reveló a nosotros, ¿qué cosa? La palabra. Y la sabiduría, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede conocer el corazón de Dios? Sino el hombre que está entregado. Hombre, cuando digo hombre, es mujer también, que está entregado a Dios. Sí, humildemente espera, clama a Dios y espera humildemente la respuesta de Dios. Lo que a muchos les cuesta es tener paciencia cuando orás. Y quiero decirte que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Y Él va a responder a cada oración, aquella oración de humildad, aquella oración de un corazón contrito y humillado. Ya aquella mujer había gastado todo lo que tenía. Y ahí recién determinó buscar a Dios. Y cuánto más nosotros
que esperamos estar allá abajo para pegar un grito y decirlo, Dios, ayúdame. Está bueno, pero creo que las enseñanzas, el estudio de la palabra te va a llevar a no golpearte con la misma piedra. Y a no caerte tantas veces. ¿Qué te parece? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Sí? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. Por eso que es importante en Romanos 12:2, donde nos enseña que debemos renovar nuestra mente y nacer de nuevo. Y después me gustaría, sigo, antes voy a leer en Efesios 4:17, que esto va también en el estudio de sanidad interior que teníamos, que venimos hablando. Y mira lo que dice primero en Romanos 12:2, que siempre lo vamos a hablar, porque de ahí arrancamos, Una mente que no es transformada es una mente natural. Y un hombre natural no es regenerado. El hombre espiritual es un hombre que escucha a Dios y que deja pasar tormentas, porque sabe que Dios, aún en la tormenta, Él está. Sabe el espiritual, pero nos dejamos llevar. Iras, enojos, maledicencia, ¿cuántas cosas más? ¿Cuántas cosas más? Falta de perdón, raíz de amargura en el corazón. Y todo esto tenemos que resolverlo nosotros. Tenemos que resolverlo nosotros. ¡Oh, Dios! ¡Ay, cambia mi carácter! Dios no lo va a hacer. Vuelvo a repetirte, Dios no lo va a hacer. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces la palabra nos lleva a los grandes cambios cuando tenemos ese interés especial. ¿Por qué te crees que es esta pandemia? ¿Por qué te crees que es este virus? Dios está llamando a sus siervos, a sus siervas, a que se encierren a solas con Él y empiecen a profundizar qué es lo que hemos hecho de nuestras vidas, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos enseñado. Estamos confundidos. Oh Dios mío, Dios está a la puerta y llama, y aquel que le recibe, Él entra. Él entra y haremos moradas, dice el Señor. Y entonces dice la nueva vida en Cristo, en Efesios 4:17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Primero transformaos nuestra mente y después despojate del pasado, de cuando eras una persona que no aguantaba nada, que golpeabas la mesa y cerrabas portazo. Ya no. Cristo está a la puerta. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero mira lo que dice, ni deis lugar al diablo. ¿Y cuándo le damos lugar al diablo? Cuando lo ponemos en nuestra mente y cuando le creemos. Pero seguimos aquí en Primera de Corintios, que era 2, y vamos a empezar por el 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero tú date cuenta, esto para la iglesia, ¿no es cierto? En el 3:17, en el 3:16, sí, de Primera de Corintios, dice, ¿no sabéis que sos templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y dice la bendita palabra del Señor, no puede habitar en el templo del Espíritu Santo dos señores. Entonces, por consiguiente, tenemos que trabajar en áreas en nuestras vidas, ¿sí? Áreas en nuestras vidas que tenemos que desechar todo aquello que nos impide madurar, que nos impide crecer. Entonces debemos de ser espirituales y no naturales. Pero algunas personas se conforman con ser natural y el hombre natural es el hombre no regenerado, no capacitado. Y Dios nos da a nosotros el privilegio de capacitarnos cada día. De capacitarnos cada día. Mira, es gratis. Es gratis. Algunas personas tienen que pagar para ir a institutos bíblicos y perfeccionarse. Pero ¿qué hay de la manera de trabajar en nuestra vida? ¿Qué hay de sanarnos? Pues nosotros podemos aprender la Biblia para otros y para nosotros. Y cuando llega el momento de la dificultad no sabemos qué hacer. Entonces, trabajar en nuestra vida desechando, ¿sí?, al hombre natural y al hombre viejo, sí, viciado, que es nuestra vieja naturaleza. Es nuestra vieja naturaleza la cual nos impide, cuando está aquí y sigue aquí, todo aquello lo cual yo no puedo perdonar. Bueno, ¿sabe qué? Hay una palabra que si tú no perdonas en vano es que hagas todo lo que hagas, porque Dios no oye. Uy, tú me vas a decir, pero ¿cómo puede ser? Pero que Dios me ponga el deseo de perdonar. Pedíselo. Pedid y se os dará. Pedile a Dios. Cuando tú tienes deseo de perdonar, Él te va a llenar de gozo en tu corazón. Y vas a decir, pero yo que vivía con esta amargura, ¿cómo puede ser que haya perdido tanto tiempo de vivir en amargura? Estamos perdiendo tiempo, iglesia. Y es muy posible que mucha gente mire para arriba y diga, yo te busqué, yo hice esto, yo hice aquello, y tú no me has concedido lo que yo te pedí.
Y ayer hablábamos y decíamos que no es por obras, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia, aún haciendo tanto y tanto y tanto. Pero ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa con aquello que Dios determinó? Y este es el tiempo en el cual yo calculo que debes haber madurado, debes haber crecido. Y Dios, cuando tú le pediste en este tiempo de pandemia, de encierro, en lo cual no hay reuniones, Señor, es tan sencillo. Yo ayer decía, aquella gente que dice que no sabe orar y que Dios a lo mejor no me escucha porque no soy pastor, no soy nada. Ahí donde te encuentras, es que Dios escucha el corazón. Es que Dios escucha a una persona contrista y humillada. Eso es lo que Dios oye. No, miramos para arriba, Dios, yo hice esto, hice aquello, y Dios no te escucha. Yo te decía que Dios no escucha la oración cuando no hemos perdonado, porque dices, y perdonad aquello que te hicieron mal. Porque si no perdona, vuestro Padre que está en los cielos, tampoco perdonará. Así que, no se trata de sentirlo, se trata de declararlo. Señor, yo perdono, declaro y a la vez vuelvo a declarar y vuelvo a declarar, lo perdono, lo bendigo, lo quito de la oscuridad, porque cuando no podemos perdonar, a esas personas las tenemos en la oscuridad y tú también estás en la oscuridad. Entonces, el perdonar es desatar. Entonces, yo perdono y desato. Y tú me vas a decir, pastora, usted siempre nos va a hablar así de estos estudios y en lo que yo aprendí. Porque no se puede predicar lo que no se vivió y lo que no se experimentó. Yo te puedo asegurar que cuando tú entiendas y perdones y vivas una vida en comunión y relación con Dios, te vas a arrepentir de no haberlo hecho antes. Lo cual nos habló la Biblia y nos sigue hablando que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos que empezar a crecer y a madurar. Madurez espiritual. La madurez espiritual, ¿sí? Esta madurez espiritual que nos lleva, ¿sí?, a nosotros a alcanzar, ¿sí? Dice, pero el alimento sólido, para los que han alcanzado madurez. Quiero que te grabes, que lo pongas en la heladera con un imán. A veces tenemos la propaganda de la pizzería en la heladera, la de la forrajería, la del técnico, la del mecánico, el dentista y todo. ¿Qué te parece si empezamos a poner la palabra donde se va a encargar, sí, de nuestras dolencias, se va a encargar del dentista? Dios tiene poder, aún para que tus dientes se transformen en oro, en marfil, en plata. Mira lo que te estoy declarando. He visto milagros poderosos de Dios, usando a siervos de Dios, ¿sí?, para plastificar con oro, con plata, con marfil, los dientes. Así que si alguien se acuerda de Darío Salas, ese es uno de los que verdaderamente operaban milagros. Así que yo te invito a que puedas estar entendiendo que es tiempo de madurez, es tiempo ya no de ser niño, que solo dice, oh Dios, y nada más y ya está. Escudriña las Escrituras, porque en ella está la vida, en ella está la salud, la sanidad. Allí hablamos en Isaías, creo que 53:5, yo creo que me parece que ayer me parece que me equivoqué. Entonces voy a buscarlo, siempre lo digo, ¿no? A ver. Isaías.
Sí, es 53.5 y yo ayer dije 55, ¿sí? Isaías 55, 5 dije. Y es así, es 53, 5. Y dice así, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Miren lo que es el Espíritu Santo. Nadie me dijo nada que me equivoqué. ¿Será que habrán estado escuchando? O si escuchamos a la ligera. Pero yo sí, el Espíritu de Dios, ni siquiera miré el video que hice ayer. Pero quiero decirte que el Espíritu nos lleva a reconocer equivocaciones. Así que préstale atención también, que Él te va a revelar todas las cosas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados, y qué lindo que seguirlo leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto va para el estudio, de sanidad interior, ¿sí? Que Dios se llevó nuestras culpas. Así que a la mujer le dijo, vete y no peques más. Condiciones, nunca te olvides. Porque hay mucha gente que dice, pero Dios me perdona. Y si yo caigo 3, 4, 5 veces, Dios me perdona. Y no te equivocaste, Dios te va a perdonar. Siempre, siempre. Dios es un Padre y es misericordioso y perdona a sus hijos. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte, como pastora de la iglesia, que tienes que arrepentirte y no volver a hacer más lo mismo, porque trae consecuencias. Esas son las condiciones que Dios estableció, apartados de todo pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién lo contará? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No hagamos llorar más a Dios. No hagamos llorar más a Jesús. Y hasta aquí Dios nos ayudó. Le damos gracias a Dios que hemos podido salir, ¿sí? Hemos podido salir en esta tarde para llevarte esta palabra. Quiera Dios que escudriñemos la palabra y que podamos entender que ya no es tiempo de vivir una vida sin compromiso. Porque si yo lo que te estoy aconsejando es para una bendición a tu vida y para la de tus hijos también. Recuerda que Dios nos dio libre albedrío. Nos dio libre albedrío para escoger. Así que nosotros como pastores, como líderes, como profeta, venimos a ti a decirte lo que Dios estipuló. Las condiciones, y Él nos llama a una madurez espiritual, a crecer. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, a ti y a tu descendencia. Escoge la vida. Escoge la vida, y cuando dice escoge la vida, desecha la muerte. Escoge la bendición y desecha la maldición. Muchos me preguntaron, ¿y qué es maldición? ¿Dios maldice? No. Jesucristo mismo dijo, las palabras que vienen de mi Padre nos confrontará en el día postrero. Quiere decir que si yo no vivo una vida de santidad, yo no vivo esta vida que Dios me está llamando a que yo la viva, y vamos a estar sufriendo, vamos a golpearnos, vamos a caer en el mismo error, pero no es porque Dios maldice. Él te dice cómo tú tienes que vivir y nosotros escogemos. Así que Dios te bendiga y seguimos orando por los hospitales, seguimos orando por tantas personas que en este momento están sufriendo y quiero informarte que ha fallecido el día de ayer. Murió por COVID
una persona que era sana, un pastor, y ese pastor nosotros lo conocemos la pastora en Rosario, y él falleció de COVID. Así que no dejemos de orar, no dejemos de clamar. Así que bueno, esta vez hice media hora más. Así que quería ir haciendo menos tiempo para ver si había personas que podían interesarle estar, ¿no es cierto? Pero parece que aparentemente es mucho tiempo, 1 hora. Entonces vamos a dar menos. Ayer di media hora y hoy me extendí. Así que recibe la palabra y nunca la deseches, porque la palabra es la que te va a llevar a grandes victorias. Así que Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios por el privilegio que Él me puso para poder hablarte de esto, de lo que yo aprendí. Aprendí a bajar para poder subir. Aprende a morir para poder vivir. Y aprende a dar para poder recibir. ¿Qué te parece? Qué linda enseñanza, ¿sí? Así que Dios te bendiga. Oremos por las clínicas, sanatorios, enfermeras, médicos, todas las instituciones, la policía, tantos jovencitos que están en la calle, sí, y que muchas veces son tan nuevitos que hasta les cuesta, sí, todas las cosas. Así que, Dios nos lleva a grandes victorias. Buscad de Dios, que sin Él, dice, sin mí nada podéis hacer. Dios te bendiga. Saludo a todos los que me están viendo, y oremos los unos por los otros, que esa oración es eficaz y puede mucho. Dios te bendiga. Hasta donde Dios quiere.